Bien, entonces comenzamos con esta ponencia sobre Santiago. Santiago, hermano de Juan, el mayor. Santiago, el de Alfeo, el menor. Santiago, el hermano del Señor. Y Santiago, el padre de Judas. ¿Quién es quién? Los textos bíblicos que utilicé para esta ponencia, que aclaro que esta ponencia es de septiembre del año 2012, ya tiene 8 años. Fue expuesta por primera vez en aquella oportunidad. Y también aclarar que los textos bíblicos como son de la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, muy buena edición bíblica, el diccionario teológico de Rabasi, la enciclopedia católica también lo he utilizado. Y hay 3 puntos que no voy a tocar porque no me corresponde a mí hacerlo ahora, que es primero el interés que tuvo esta carta en tiempo de Martín Lutero, quien rechazó este escrito porque estaría en contradicción con la doctrina de Pablo sobre el papel de la ley y las obras de justificación. El reformador no decía que no daba testimonio de Cristo. Y el tema de la autoridad canónica de Santiago y sobre la autenticidad canónica de la carta de Santiago. En esta oportunidad no me corresponde. Pero sí voy a tratar de poder llegar a que cada uno de ustedes pueda decir, bueno, quién es quién. Aunque yo lo voy a mencionar aquí. Y hay que recordar que Santiago es mencionado solo en los 3 evangelios sinópticos y no se menciona directamente en el evangelio de San Juan, a pesar de que se supone su hermano. También se le menciona en los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Corintios, a los Gálatas y en la carta de Judas. La carta de Santiago comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Así comienza esta carta, Santiago 1:1, y la atribución entonces de la carta de Santiago, es decir, quien escribió el texto inspirado, es objeto de discusión de muchos exegetas. Parecen estar de acuerdo en considerar que el autor no es ninguno de los 12 apóstoles. No obstante de lo dicho, se sigue que la identificación no es del todo segura, pero todavía es sostenido por muchos autores católicos que sí es uno de ellos. ¿Quién? Santiago el menor. Y yo no pretendo concluir quién es quién, no obstante quiero poner aquí en la audiencia, en el tapete, para el juicio, los antecedentes que nos entregan las Escrituras, sobre todo los textos bíblicos de estas Biblias que yo he mencionado, que es la Sagrada Biblia de Jerusalén, el texto estudio, y la Biblia de Nácar Colunga. Bien, partamos entonces del autor, el tiempo y el lugar de la composición. Este título de la carta se presenta a sí mismo: Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Como he dicho, Santiago 1:1. Pero este dato no resuelve el problema de la identificación de este personaje, ya que al menos
5 personas más o menos importantes llevan este nombre en el Nuevo Testamento. Procediendo por exclusión quedarían 2: Santiago, hijo de Alfeo, perteneciente al grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad?, como lo relata Mateo, y Santiago, hermano del Señor, citado varias veces también en Mateo, en los Hechos, y San Pablo en Corintios, o bien también en Gálatas. En los Hechos es 12, 17, en Corintios es 15, 7, y Gálatas 1, 19, para que puedan buscar el antecedente. En la tradición eclesiástica occidental, los 2 personajes que llevan el mismo nombre se identifican, por lo que Santiago, hermano del Señor, es considerado como apóstol. Sin embargo, esta identificación no tiene un serio fundamento en los textos del Nuevo Testamento, en donde se distingue entre el grupo de los 12. Vamos a buscar el texto bíblico. Bien. Dice los 12 apóstoles y de los hermanos del Señor en Marcos 3, 2, 21. También en 1 Corintios 15, 5, 7. Pero dada la poca importancia de Santiago, hijo de Alfeo, queda como figura autorizada el hermano del Señor, conocido en la tradición sucesiva como también el Justo, el primer obispo de Jerusalén, que fue matado por los judíos, según conocemos en la historia eclesiástica, en el año 62. También lo relata Flavio Josefo, en el famoso y muy conocido libro de la Guerra de los Judíos. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio de Marcos de Santiago. Yo tengo los textos aquí separados para leerlo. Y estos textos son todos tomados de la Biblia de Jerusalén. Dice: Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano, Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Marcos 1, 19. También dice: numerosas curaciones. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Marcos 1, 29. Jesús instituyó 12 para que estuvieran con él. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quien puso por nombre Boanerges, es decir, los hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que entregó al Mesías. Marcos 3, 13, 19. Sigo leyendo. Jesús resucita a la hija de Jairo y nos permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Marcos 5, 37. Sigo leyendo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Marcos 6, 3. La transfiguración de Jesús. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solo aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, 2. Santiago y Juan piden los primeros puestos. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos conceda lo que te pidamos. Marcos 10, 35.
Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Marcos 10, 41. Ofrenda a la viuda. Estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron en privado: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Marcos 13, 3. En una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Marcos 14, 32, 33. La muerte de Jesús habían unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Marcos 15, 40. Jesús ha resucitado. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Marcos 16, 1. Bien. Vamos tratando de captar hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Mateo? Dice: Jesús vino de Cafarnaúm adelante y vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Esto es Mateo 4:21. Y cuando dice, habla sobre 12 apóstoles, los nombres, los 12 son estos primeros: Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que entregó al Mesías. Mateo 10, 2. Más adelante hay otro texto también que dice: Jesús viene a su patria. ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Mateo 13, 55. La transfiguración de Jesús. 6 días después toma a Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mateo 17, 1. Y después de la muerte de Jesús, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que es Mateo 27, 56. Vamos a ver cómo lo menciona Lucas. Lo menciona en el relato de la pesca milagrosa, que dice lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Jesús. También lo menciona en la elección de los 12 apóstoles, como Santiago, Juan, Felipe, y también luego dice Santiago de Alfeo, llamado Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote. También cuando habla de la resurrección de la hija de Jairo, habla que entró Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad? En la transfiguración también habla de Pedro, de Juan y de Santiago, ¿verdad? Y en la resurrección también habla que el Señor ha resucitado. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ella. Hay varios ahí que podemos tomar algunas coincidencias. Pero ahora salgámonos de los evangelios y los vamos a los textos de San Pablo. También todos estos textos tomados de la Biblia de Jerusalén. Explicando la certeza de que Jesús resucitó. Desde luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles,
y en último término a mí. Corintios 1, 15, 7. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Dice, luego de allí, a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas. Y permanecí 15 días en su compañía y no vi ningún otro apóstol. Sí a Santiago, el hermano del Señor. Gálatas 1, 18, 19. Pablo es reconocido por los apóstoles y reconociendo la gracia que le ha sido concedida a su otro relato. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados, dice, como columnas, Gálatas 2.9. Y también el famoso conflicto con Pedro. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Gálatas 2, 11, 12. Bien. También Lucas lo vuelve a reiterar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos esperan del Espíritu Santo y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, dice, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Y también dice Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Dice que todos ellos perseveraban en oración con el mismo espíritu, la misma compañía, con las mujeres, que tanto hemos leído este texto de los Hechos, junto a la madre de Jesús y sus hermanos. Hechos 1, 13, 14. Y bueno, también habla sobre la muerte de Santiago. Los Hechos dice, porque aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para castigarlos, maltratarlos, e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Aquí Lucas relata sobre cuando muere el hermano de Santiago, el hermano de Juan, Santiago. Hechos 12, 1, 2. Y bien, dice que Pedro, cuando salió de la cárcel, le hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor había sacado de la prisión y añadió algo. Esto está en Hechos un poco más adelante. Comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Comenzamos a entrar en algunas dudas. Hechos 12, 17. La autoridad de Santiago. Toda la asamblea dice que cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo. Todas las señales y prodigios de Dios había realizado por medio entre ellos los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermano, escuchadme. Hechos 15, 13. Pablo es recibido por la iglesia de Jerusalén. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría, dice. Y al día siguiente Pablo, con todos nosotros, fue a la casa de Santiago y se reunieron también todos los presbíteros. Hechos 21, 17, 18. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar ya directamente. ¿Quién es Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo? Santiago, el hijo de Zebedeo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas identifican a uno de los apóstoles como Santiago el de Zebedeo, es decir, hijo de Zebedeo y además hermano de Juan. Zebedeo era un pescador en Galilea, así lo dice Marcos, porque dice que ellos, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, Marcos 1:20. El llamado para el apostolado a Santiago, el hijo de Zebedeo, es relatado por Mateo cuando Jesús estaba predicando en Galilea y caminando por las riberas del mar de Galilea, donde se relata que vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y Andrés, echando las redes, pues eran pescadores, y le dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos, si se relata que al instante dejaron las redes y siguieron. Y más adelante vio a otros dos hermanos distintos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre arreglando redes. Lo podemos leer en Mateo 4:21. Entonces, por un lado, ya sabemos que el oficio de Santiago era pescador. También se relata este mismo suceso del llamado apostolado en Marcos, en Lucas. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Y Jesús le otorga poder, le dio poder a los apóstoles sobre los espíritus inmundos para expulsarlo y para curar todo tipo de enfermedad y dolencia. Y entre ellos, dice, estaba Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Bien. Testigo escogido para situaciones muy importantes. Santiago fue uno de los 3 testigos del milagro de la resurrección de Jairo y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano, ¿verdad? Juan, el hermano de Santiago, según Marcos. Y también fue testigo de la transfiguración, porque dice que tomando Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, los lleva a ellos solo aparte en lo alto del monte y se transfiguró delante de ellos. Estamos hablando de Marcos 9:2. Y también de la agonía de Jesús en Getsemaní, cuando dice que van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos sentados aquí mientras yo hago oración. Y toma consigo a Pedro, dice a Santiago y Juan, en el momento que se dice que Jesús comenzó a sentir pavor y angustia. Marcos 14:33. Bueno, Santiago parece ser que es de personalidad apasionada y fuerte. Algunos relatos insinúan que Santiago tenía una personalidad particular, por eso le pusieron este nombre de los hijos del trueno, Boanerges, dado a ellos por nuestro Señor, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, ¿verdad? Marcos 3:17. Dice también que tomando Juan la palabra, dijo, maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Se supone que estaba él y Santiago, porque no viene otro nombre, Lucas 9:41. Y cuando los samaritanos se rehusaron a recibir a Cristo, Santiago y Juan dijeron, al ver sus discípulos, Santiago y Juan, Señor, ¿quiere que digamos que baje el fuego y el cielo los consuma? Lucas 9:54, ahí vemos esta personalidad apasionada. Bien, como hermano mayor también. El nombre de Santiago aparece siempre, excepto en Lucas y en los Hechos, nombrado primero que su hermano Juan. Y esto implica aparentemente, porque nombrará a Juan, después Santiago, que era mayor de los dos. Es notable mencionar que Juan jamás es mencionado en el Evangelio de San Juan y su hermano. Bueno, este autor a lo mejor observa una gran modestia y no solo de relación de su persona, sino que también a los miembros de su familia. Y la muerte de Santiago como mártir. Herodes Agripa, ¿verdad? Primero hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, reinaba ese tiempo como rey sobre el dominio del que había estado antes su abuelo. Y su gran propósito era complacer a los judíos de todas formas y mostraba aprecio por las leyes mosaicas y las leyes judías. Y de acuerdo con esta política, durante la celebración de una Pascua, el año 44, hizo grandes crueldades a la iglesia, cuyo rápido crecimiento se iba ya en los judíos. Y el carácter apasionado de Santiago y su liderazgo entre las comunidades nuevas, judía y cristiana, probablemente condujo a Agripa a escogerlo
como la primera víctima. Lucas lo relata, como ya lo leí, los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y hizo morir con la espada a Santiago, Hechos 2:1-2. Bien, pero hay otra cosa que también quiero comentar por los españoles que están escuchando. Es Santiago en España, porque hay una tradición que asegura que Santiago el Mayor predicó el Evangelio en España y que su cuerpo fue trasladado a Compostela, y se reclama ahí con más consideración y algo muy serio al respecto. Se dice que, de acuerdo con esta tradición, Santiago el Mayor, habiendo predicado el cristianismo en España, retornó a Judea y ahí fue ejecutado por Herodes. Y su cuerpo fue milagrosamente trasladado a La Coruña, a Galicia, en el noreste de España, y posteriormente a Compostela, cuya ciudad, especialmente en la Edad Media, se convirtió en un famoso sitio de peregrinaje, ¿verdad? Ahora, la autenticidad de la reliquia sagrada de Compostela, bueno, hasta hoy día es cuestionada y puesto en duda, pero yo no voy a tocar ese tema ahora. Quiero hablar ahora de Santiago, el menor, el de Alfeo. En los evangelios de Mateo, Marco y Lucas identifican a uno de los apóstoles como Santiago el de Alfeo. Marco, Mateo, Lucas. Y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1:13, ¿verdad? Se le menciona dentro de los discípulos que esperan el Espíritu Santo, y con este nombre no se vuelve a mencionar. Por tanto, no es mucho lo que podemos saber de sus actividades. Parientes de Santiago. Por otra parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona a Judas de Santiago, Hechos 1:13, y también en Lucas 6:16, para diferenciarlo de Judas Iscariote. Y que se diga Judas de Santiago debería indicar que es hijo de Santiago, Judas de Santiago. Pero luego, esta carta de Judas, donde él se dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Lean en la carta de Judas en el capítulo 1. No obstante, el nombre solo de Judas no permite una identificación precisa, pues hay varios personajes en la iglesia primitiva que tenían este nombre, era bastante común. Y los evangelios de Marco y Mateo se refieren a la madre de Santiago y lo identifican como el menor. Dice María, la madre de Santiago, lo leí recientemente, el menor de José y Salomé, en Marcos 15:40. O también cuando dice María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, lo dice Mateo 27:56. Pero Lucas se refiere de otro modo: María, la de Santiago, y además que estaban con ellas, Lucas 24:10. Bien, Santiago, el hermano del Señor. En el Evangelio de Mateo y Marcos se relata que Jesús enseñaba en la sinagoga, de tal manera que decían maravillas. ¿Recuerdan esta lectura? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. ¿O no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Como dice Marcos 6:3. Entonces aquí nace una pregunta. ¿Es este Santiago hermano al Señor al que citan otros textos del Nuevo Testamento? San Pablo dice: subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía, y no vi, lo leí hace poquito, ningún otro apóstol, sí a Santiago, el hermano del Señor. Gálatas 1:18-19. ¿Por qué no dice que aparte de Cefas el único otro apóstol que vi fue Santiago?
El punto es que cuando se trata de mencionar a los apóstoles, se quiere hablar siempre de quién, de los 12, el colegio apostólico. Y en este caso se piensa que lo que quiso decir San Pablo, excepto Santiago. Y por tanto se entiende que quiere decir que además de Cefas, San Pablo vio a otro apóstol, Santiago, a quien se le conocía el hermano del Señor. Bien, y hablemos de Judas, hermano de Santiago. Si leemos la carta de San Judas, comienza así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano del Señor. Judas 1. El autor de esta epístola se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. El nombre de Judas no permite, como dije antes, una identificación precisa, pues hay personajes que también se llaman así. En cambio, la expresión de Santiago nos hace pensar inmediatamente en Judas, pariente del Señor, lo mismo que su hermano Santiago. ¿Es este Santiago el que conocemos, el obispo de Jerusalén? Ciertamente la expresión Judas, hermano del Señor, nos hace pensar inmediatamente en Judas, pariente del Señor, lo mismo que el hermano de Santiago, hermano del Señor, el obispo de Jerusalén. El que aluda a Santiago sin más explicaciones para presentarse a sus lectores indica que dicho Santiago era bien conocido en las comunidades. Por tanto, no es difícil pensar que este no podía ser otro que Santiago, el obispo de Jerusalén y hermano del Señor. San Pablo nos habla de él como de la personalidad más representativa también de la iglesia de Jerusalén. Lo podemos ver en Gálatas 1:18, 19, 2:9, Gálatas 2, 11, 12. Bien. Hablemos de este término, los hermanos del Señor. Para continuar con el análisis, hay que detenerse un tiempo en la expresión hermanos del Señor, ya que grupos de personas muy cercanas al Señor Jesús aparecen repetidamente en el Nuevo Testamento con el nombre de sus hermanos, o los hermanos del Señor. Recordemos esta lectura evangélica. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Mateo 14, 12, 46. O sea, llega su madre y sus hermanos y quedándose afuera le envían a llamar. Dice que había mucha gente sentada alrededor y que le dice: oye, tu hermana, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Marcos 3, 31, 32. O se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a causa de que había mucha gente. Entonces le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Los relatos de Lucas 8, 19, 20. O todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu, en la compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos 1, 14. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 1 Corintios 9:1. ¿Quiénes son estos hermanos? En el Evangelio de Mateo se nombra lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Mateo 13, 55. Y en Marcos lo siguiente: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Marcos 6, 3. Estoy repitiendo lo anterior. Además te dice en ambos, sin decir el nombre, que también están sus hermanas. Ciertamente este es un punto de los hermanos del Señor. Ha sido y es hoy más que nunca un tema muy controvertido, muy polémico, y en especial lo utilizan mucho las iglesias evangélicas. Lo que queda claro en estos versículos es que Santiago, tal José, Simón y Judas, con sus hermanos y sus parientes, son parientes de Jesús. Ahora, ¿cuál de todos los Santiago
es el escritor de la carta, el obispo de Jerusalén o Santiago el Menor? Vamos tratando de ir descubriendo. Santiago a secas. ¿Cuál Santiago? Tenemos a Santiago el Mayor, hermano de Juan, bien identificado. A Santiago el de Alfeo. A Santiago, hermano del Señor y de Judas. Pero luego en el Nuevo Testamento hay un Santiago a secas, es decir, que no tiene ningún apellido. Y los hechos de los apóstoles, 1, 13, 14, se menciona que están reunidos donde vivía Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón del Cilote y Judas de Santiago, y que todos perseveran en oración con el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Más adelante se relata por aquel tiempo que el rey Herodes echó la mano a uno de estos para maltratarlo y, bueno, lo mandó a asesinar. Pedro, cuando salió de la cárcel, dice Santiago, hermano de Juan, cuando sale de la cárcel, Santiago, hermano de Juan, ya había muerto. Entonces, ¿por qué pide que le comuniquen a Santiago y a sus hermanos? Hechos 12, 17, y por lo que se nos relata más adelante en los Hechos de los Apóstoles. Santiago tenía autoridad entre ellos. Dice en la lectura, toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo y contaron las señales y prodigios de Dios que habían realizado en medio de los gentiles. Y dice que cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escuchadme. Hechos 15:13. San Pablo también menciona a Santiago sin más apellido. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, lo que acabo de leer hace un poco rato, Gálatas 2:9, y luego el conflicto con Pedro relata, más cuando vino Cefas a Antioquía me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes llegaron algunos del grupo de Santiago, lo leí hace poquito, comían en compañía de los gentiles de Gálatas 2:11-12. Bien. Vamos a ver entonces ahora de este Santiago, obispo de Jerusalén. Santiago, de acuerdo a los relatos, Hechos 12, 17, 15, 13, 21, 18, Gálatas 1, 19, 2, 9, 1, 2, fue obispo de Jerusalén. Los textos bíblicos hablan de Santiago como uno de los representantes más destacados de la iglesia de Jerusalén. San Pablo lo comenta en su carta a los Gálatas 1:19, 2:9. Además lo menciona entre las tres columnas de la iglesia en esta ciudad, junto a Santiago, Cefas, Pedro y Juan, Gálatas 2:9. También en los Hechos de los Apóstoles, cuando estos con los ancianos se reunieron para decidir si los convertidos de los gentiles debían aceptar la circuncisión o no. El gran lío que hubo. Se dice que Santiago habló como la cabeza de la comunidad de Jerusalén y pronunció el juicio del concilio. Y si tomó Santiago la palabra y dijo, hermano, escuchadme, ya lo había dicho, Hechos 15:13. Entonces, en la Iglesia Católica parece que prima la idea de que Santiago de Alfeo, que es Santiago de Alfeo, esto es Santiago el Menor, quien habría sido obispo de Jerusalén. Pero como comenté en un párrafo anterior, también hay otra forma de pensar. La Iglesia Ortodoxa piensa distinto, ¿eh? Pero la pregunta que me hago es que ¿quién tiene la razón al respecto? No con el ánimo de polemizar, porque no tiene objeto, pero para algunos no hay duda razonable, como lo dice Gálatas 1:19,
y no vi a ningún otro apóstol sino Santiago, el hermano del Señor. Es decir, San Pablo representa a Santiago como un miembro del colegio apostólico. El propósito de esta afirmación parece aclarar que los apóstoles sirve para designar solamente a los 12, y la veracidad exige que la cláusula, excepto Santiago, se entienda que quiere decir que además de Cefas, San Pablo vio a otro apóstol, Santiago, el hermano del Señor, como está relatado en Hechos 9:27. Bien, la identidad de Santiago podemos suponer por equivalencia y coincidencia. No cabe duda que además de la autoridad de Santiago, que se relaciona en los Hechos de los Apóstoles, en Gálatas, es relevante, y que el texto de Gálatas, mencionado antes que Cefas, indica que podía pertenecer al grupo íntimo del Señor, como sabemos por los relatos evangélicos. Solo hay 2 apóstoles llamados Santiago: Santiago el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y Santiago el hijo de Alfeo, según Mateo, Lucas y relatos de los Hechos. Sobre Santiago, que fue hermano de Juan, está fuera de duda, pero él no fue ni obispo de Jerusalén, ni habría escrito la carta. Ya lo dije antes, pues habría muerto cuando estos sucesos se relatan en los Hechos de los Apóstoles, o en Gálatas, según San Pablo. Como decimos, por aquel tiempo Herodes echó mano de algunos para maltratarlo e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Entonces lo que queda ahora es establecer si Santiago, hijo de Alfeo, es también el llamado Santiago, el hermano del Señor, y por consiguiente Santiago el menor, y a su vez el mismo Santiago es el mismo Santiago, obispo de Jerusalén. Bien, Santiago, hermano del Señor, ¿es Santiago el menor? A fin de profundizar, yo aquí en mi ponencia, comparemos lo que dice San Juan con Mateo y Marcos durante la crucifixión del Señor. Junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, de María. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, Juan 19:1-2. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55, 56. Había también unas mujeres mirando desde lejos, dice María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, José y Salomé, Marcos 15, 40. Estos relatos nos señalan que junto a la Virgen hay otras 2 mujeres llamadas María Magdalena y María de Cleofás, o Cleofás, que la menciona como hermana de la Virgen y, según Mateo, madre de Santiago, por tanto pariente, por la cual se puede denominar como primo o hermano, ya que se dice lo mismo, el primo hermano es hermano del Señor. Y según Marcos estaba la misma María que madre de Santiago el menor, por tanto estaríamos hablando del mismo Santiago. Me quedan algunos minutos. Hilando más fino, María de Cleofás sería la mujer de Cleofás, ya que las mujeres casadas se distinguen agregando el nombre de su esposo, ¿verdad? Y en la Enciclopedia Católica se sostiene que Cleofás y Alfeo son una persona, aunque los 2 nombres sean distintos, pero sin embargo es altamente probable, comúnmente admitido, que Cleofás y Alfeo son distintas transcripciones de una palabra en arameo, según la Enciclopedia Católica, de Halfai. Si esto es así, Santiago y José, los hermanos del Señor, son pues los hijos de Alfeo.
Nada más se conoce de José y de la carta de Judas. Él se dice siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, Judas 1. Al nombrar los 12, Mateo menciona a Santiago, el de Alfeo y Tadeo, ¿verdad? Mateo 13:55. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, por lo que suponemos que Tadeo y Judas es también la misma persona. Ciertamente que estas conclusiones podemos dejar afuera algunas cosas, pero bien, vamos a ver ahora lo importante del tema para ir concluyendo. ¿Quién escribió la carta de Santiago? Esa es la pregunta. Podemos suponer con todos estos antecedentes que la carta católica de Santiago. ¿Por qué el autor de la carta se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago 1:1, y no se presenta como Santiago, hermano del Señor? ¿Le habrá pasado lo mismo que San Pablo, ya que él escribe explicando la certeza de que Jesús resucitó y si luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles? Y en último término se me apareció a mí, 1 Corintios 15:7-8. Entonces, por San Pablo sabemos que Jesús se manifestó a Santiago después de la resurrección, lo mismo que a él, pero sin tanto detalle. Pero este Santiago del que habla San Pablo nada indica que es el autor de la carta. En síntesis, en la carta de Santiago no hay suficiente certeza para identificar en forma determinante a su autor. Por otra parte, Santiago, que en hebreo es Jacobo, era un nombre muy común entre los judíos. En hipótesis, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Es que lo mismo que Pablo y muchos otros, es un judío cristiano llamado Santiago que se declara siervo del Señor y del Señor Jesucristo, y que realiza su trabajo para los 12 de la tribu de la dispersión, Santiago 1:1, y que debe tratarse a todos por igual, ya que él mismo dice: hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado, Santiago 2:1. Y además hace su tarea en forma eclesial, pues recomienda: está enfermo alguno de los, acuérdense de esto, de la unción, está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y unjan con óleo en el nombre del Señor, Santiago 5:14. El Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecado le serán perdonados, Santiago 5:14, utilizando los mismos conceptos del Señor Jesús para levantar los enfermos sanados por él. Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados, como lo dice Mateo. Mateo 9. Estos versículos nos dicen que la carta estaría dirigida a los judíos de la diáspora, Santiago 1:1, y que es un escrito cristiano, Santiago 1:1 y 2:1. Pero además, la carta es coherente con el espíritu evangélico, ya que la comprende desde el principio hasta el fin una serie de verdades dogmáticas que encontramos en ella, las cuales demuestran claramente que la carta fue escrita por un judío cristiano. Al parecer, todos los textos que hay sobre este punto nos dicen que no poseemos testimonios explícitos que atribuyen a un determinado personaje la carta de Santiago, hermano del Señor, pero sí sabemos que la carta de Santiago siempre ha formado parte de nuestras cartas católicas, considerándola como auténtica y también canónica. Bien, entonces podemos sacar algunas pequeñas conclusiones. Santiago es autor de la carta, conocedor del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesucristo. Los datos de la tradición sobre la autenticidad de la epístola son confirmados al mismo tiempo por diversos argumentos. El autor se muestra gran conocedor del Antiguo Testamento
y de las enseñanzas de Jesucristo, del que toma sus ejemplos, frases, pensamientos, sentencias, como por ejemplo una de las siguientes. Dice: supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio. Santiago 2:2. Nos hablan del amor desordenado del mundo, es un adúltero. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Salude a la oración de Elías para indicar la eficacia de la oración. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y nos llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad, el otro se convierte. Santiago 5, 16, 19. Vamos viendo cómo es gran conocedor de las Escrituras. A Job y a los profetas como modelos de paciencia. Tomad, hermano, como modelos de sufrimiento y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5, 10. Es decir, la doctrina y el espíritu de la carta de Santiago muestran claramente que su autor es un discípulo, primero, apasionado de Jesucristo, que recuerda a los fieles las enseñanzas del Maestro. Para él son dichosos los que padecen. Recuerde que él dice: considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeado de toda clase de pruebas. Santiago 1:2. Es como lo dice Mateo. Recuerde las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Y Santiago invita a los cristianos a ser perfectos, a imitar a Cristo. No han de emplear ese juramento. Ante todo, hermano, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Santiago 5:12, etc. También nos llama a ser paciente. Tened pues paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Mirad al labrador. Espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5, 7, 8. O sea, Santiago, el autor de la carta, es conocedor muy bien del Antiguo Testamento. Ahora, sobre la autenticidad y la canonicidad que va a ser expuesta por otra persona, se puede leer mucho a San Hilario, por ejemplo, los comentarios, ¿verdad? También en la Biblia Naca Alcolunga también vienen bastante buenos comentarios, ¿verdad? Al respecto. Que yo no los no alcanzo a mencionarlos ahora, en esta oportunidad. Son pocos segundos lo que me va quedando, pero bien, podemos sacar una serie de propias conclusiones, ¿verdad? Y al respecto. Y lo único que podría decir sobre la autoridad canónica de Santiago, que hasta alrededor del siglo IV existían dudas e incertidumbres sobre la autoridad canónica de esta carta, ¿verdad? Pero esto se ha ido aclarando y grandes santos lo han ido comentando. San Agustín, San Hilario de Poitiers, ¿verdad? Y
se ha ido, Eusebio de Cesarea también en la historia eclesiástica, y se ha ido cimentando y se le ha ido atribuyendo a la primera carta de las católicas como una carta canónica auténtica. Bien, muchas gracias y espero no haberlos dejado con muchas dudas, y podemos ahora entrar luego a la segunda parte. Yo esta parte la dejo hasta aquí.